Mi nombre es Miluska Vázquez Díaz, directora de Gestión de Inversiones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea del Ministerio de Economía y Finanzas para la reactivación de las inversiones públicas. Esta conferencia se da en el marco de que hacia octubre del año pasado hubo un diagnóstico por parte de la Contraloría General de la República que identificó esta problemática en 867 obras. Estas se encontraban paralizadas y tenían un valor de más de 16.000 millones de soles, de 1 a 4 años de paralización. Se distribuían en todos los sectores, siendo los sectores de agricultura y educación los más afectados. Considerando ello, es que el Decreto Legislativo 1486, en su tercera disposición complementaria, dispone medidas para ampliar los plazos y el alcance de aplicación del Decreto de Urgencia número 08, a fin de que las obras se puedan acoger a la normativa y generar los procesos para la reactivación en el marco de la reactivación general post-emergencia. El día de hoy, nuestros expositores compartirán con nosotros el marco normativo vigente y los procedimientos a seguir para la reactivación de las mismas. Es importante señalar que esta es la segunda conferencia de una serie de conferencias y talleres virtuales que el MEF está organizando sobre estos temas: reactivación de las inversiones públicas, gestión presupuestal de las inversiones y las inversiones para la atención de la emergencia. Tendremos 17 eventos hasta el mes de julio, y algunos de los cuales se transmitirán en vivo, al igual que este, por el Facebook oficial del MEF. Otros serán previa inscripción. Todos los eventos se colgarán en el canal de YouTube. Esto es muy importante por si es que ustedes pierden la conexión en vivo. Pueden encontrar más información sobre las consultas recurrentes en la página web del MEF en Capacitaciones Virtuales 2020. Estén atentos también a las redes sociales del MEF, que también se irá publicando toda la información. El día de hoy nos acompañan Rocío Béjar, directora general de la Dirección de Programación Multianual de Inversión Pública, y Armando Olarte Guerrero, subgerente de desarrollo del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, a quienes les damos la bienvenida. La conferencia se divide en dos partes. En la primera parte tendremos la exposición de parte de los dos, y en la segunda parte leeremos las preguntas que han sido recogidas y preseleccionadas hasta el día de ayer, que ustedes mismos han hecho en la página del Facebook. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presentara algún problema técnico. Bien, sin más preámbulo, damos el pase a la primera exposición a cargo de Rocío Béjar, directora general de la Dirección de Programación Multianual de Inversión Pública, quien nos dará presente el marco general y el proceso para la reactivación de obras paralizadas antes del estado de emergencia por COVID. Adelante, Rocío. Muchas gracias. A ver. Bueno, para nosotros es muy importante todo el tema de la reactivación. ¿Por qué? Porque cuando una obra está en plena ejecución, en verdad el fin o lo que se debe buscar es que se culmine. Entonces, nosotros como gestores públicos, esa debe ser nuestra finalidad cuando comenzamos a idear un proyecto, que culmine. En ese sentido, el año pasado y también este año han salido dos normas de un decreto de urgencia y de decreto legislativo que permite justamente buscar o dar facilidades para que los operadores puedan reactivar estas obras que fueron paralizadas por algún evento. En este caso, veamos, solamente vamos a ver la reactivación de obras paralizadas que fueron antes del COVID. Para esto salió, como comentaba, el decreto de urgencia 008-2019, que indicaba que era una obra paralizada. Entonces, hay unas condiciones básicas para poder tipificarlas. En primer lugar, tiene que tener obras con ejecución mayor al 50%. En el decreto legislativo 1486, nosotros hemos ampliado el umbral, porque sabemos que muchas de las obras en ejecución que necesitan reactivarse no necesariamente estaban al 50%, sino también al 40%. Entonces, hemos ampliado el umbral. Otra condición básica que para poder tipificar una obra paralizada es que tiene que ser un contrato vigente sin ejecución física por más de 3 meses. También pueden incluirse los que provengan de contratos resueltos o que han sido declarados nulos. Algo muy importante es que
lo que sí es, ustedes como operadores tienen que incluirlo en el inventario de obras paralizadas. En el decreto de urgencia 008 lo que indicaba es que se tenía que incluir ese listado hasta el 31 de diciembre de 2019. Ahora lo hemos ampliado, tenemos un nuevo plazo y el inventario pueden registrarlo hasta el 31 de julio de 2020. Y, obviamente, la aprobación de la lista priorizada, porque, claro, primero hay un inventario y después ustedes tienen que priorizar de ese inventario cuáles los que van a intervenir, es hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto es muy importante entender porque estas obras pueden tener, por ejemplo, son las que tienen situaciones en controversia, también los que incluyen los de abandono de obras o que existe una deficiencia en los expedientes técnicos y también alguna situación impredecible que impida su continuidad. ¿Qué permite estas o qué beneficios te trae este DU, este DL para reactivar este tipo de obras? En primer lugar, nos brinda facilidades para la elaboración de expediente técnico. Entonces, lo que es muy importante es que con este decreto, con estos decretos, lo que ahora los operadores pueden contratar de forma directa una consultoría para la elaboración de expedientes técnicos o estudios especializados y obviamente también, en caso corresponda, el tema de saldo de obra. Algo que también da un beneficio es que faculta la invitación a los postolos de la licitación inicial. Entonces, cuando uno tiene un saldo de obra, permite a que la entidad tiene facultad de invitar además postores que participan en el respectivo proceso de selección. Algo que también permite los decretos, es que pueden hacerlo por administración directa de manera excepcional. Si cuenta con la capacidad técnica la entidad, entonces sí puede optar por esta forma. Entonces, el saldo de obra, que efectivamente lo que dice la ley de contrataciones tendría que ser, obviamente, nuevamente con contratación indirecta, estos decretos sí te permite hacerlo por administración directa. Otro beneficio es que permite hacer modificaciones al contrato vigente de supervisor. Siempre las obras están asociadas a un contrato de supervisión. Entonces, como este ha sido ya, nosotros como entidad indicamos que es una obra paralizada, ya se puede, mediante el marco de los decretos, indicar que puedan hacer rápidamente modificaciones al contrato de supervisor. Y, excepcionalmente, en caso que corresponda, la entidad puede designar a un inspector y obviamente proceder con la contratación directa para hacer una supervisión. ¿Y cómo se hace este procedimiento? Acá hemos hecho unos pasos que es muy importante tomar en cuenta y los cuales se enmarcan justamente en los decretos legislativos y el decreto de urgencia. En primer lugar, la entidad lo que tiene que hacer es identificar la obra paralizada. Entonces, todos los que cumplan con los criterios antes descritos, entonces ustedes van a tener una cartera de que indican que son obras paralizadas. De esas obras paralizadas, el segundo paso es revisar el último informe de avance de obra emitido por el supervisor o inspector. Entonces, lo que la entidad tiene que hacer es ver en qué estado está esa obra. Luego de ello, se procederá a elaborar el inventario de obras paralizadas. Y ahí es muy importante que este inventario deben registrarlo en el banco de inversiones. Luego de hacer este paso, pasamos a elaborar el informe del estado situacional de las obras paralizadas. Y acá es importante, y ahí luego procederé a decir qué deben considerar este informe, lo que te va a permitir es saber realmente cuál es el estado y qué es lo que tienes que tomar o cuáles son los siguientes pasos que tienes que realizar para culminar la obra. Luego de ello, se procede a aprobar una lista de obras paralizadas. ¿Por qué hay dos procesos? Hay dos momentos. Una cosa es el inventario y otra cosa es la lista priorizada. Y la lista priorizada lo que te indica es cuál vas a ya iniciar o vas a reactivar. Por eso es tan importante hacer esta diferencia, porque no necesariamente vas a poder reactivar todos. Y finalmente, cuando ya pasamos a la lista priorizada, vamos a pasar a evaluar opciones de reactivación. Una vez que se decida reactivar, entonces lo que te permite es, o lo que debes, el siguiente paso es evaluar qué opciones tienes de reactivación. Y ahí viene lo positivo de estos decretos. Hay opción 1 y opción 2. La primera opción es que se propone al mismo contratista, en caso que haya un contrato vigente, que continúe la obra. Si el contratista acepta
entonces se hacen las modificaciones contractuales y se procede a la reactivación. Si el caso contratista no acepta o no se pronuncia, entonces se puede resolver el contrato. Y eso agiliza, y entonces el siguiente paso que hace cuando resuelve el contrato, se elabora el expediente técnico de saldo de obra. Y hay otra opción que también te marca. En caso que se evalúe y la entidad vea y sustente que efectivamente ya no va a continuar con el mismo contratista, puede tener la opción de resolver el contrato. Obviamente, si la obra está resuelta o ha declarado nulo, este paso no va. Y iría al paso 7, que es justamente la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. Entonces, hay dos posibilidades. Como les indicaba, el expediente de saldo de obra lo pueden hacer de manera directa, o sea, la entidad lo elabora, o contratar un consultor. Una vez que se hace el expediente técnico, el siguiente paso es aprobar el expediente técnico de saldo de obra y ahí se procede ya a hacer la ejecución. Y ahí tienen dos opciones. El marco normativo te permite hacerlo por administración directa si tienes la capacidad técnica o hacer un contrato, obviamente, indirecto. Y ahí también te faculta o te da la posibilidad de que contratar al ejecutor puede ser de manera de procedimiento de selección o también con contratación directa. Algunos temas que es importante solicitar cuando se haga o considerar cuando se haga el expediente técnico por saldo de obra es que sí debe considerar la subsanación de partidas, obviamente porque puede ser que las obras están mal ejecutadas o haya deficiencias en el expediente técnico original y entonces el nuevo expediente tiene que incorporar ello. También unos criterios es la adecuación de contenidos técnicos, o sea, por ejemplo, si la normativa del momento que se hizo la obra ha cambiado, entonces también pueden considerarlo. Y algunas partidas que se requiera para dar continuidad a la culminación o puesta en funcionamiento. Acá es muy importante nuevamente comentar si el contrato fue resuelto o declarado nulo, la entidad puede elaborar el expediente técnico de saldo de obra o contratar por evaluación. Va directamente a este paso. Algunas precisiones sobre el informe situacional de obras paralizadas. Esto puede ser realizado por la entidad, por el inspector o un tercero. Y, obviamente, este informe de estado situacional es suficiente para que la entidad decida sobre cómo se continúa el proceso de reactivación. Ahí la entidad, el informe tendría que incorporar cuáles son las recomendaciones o cuál debería ser el siguiente paso para poder reactivar. Y lo que sí es importante, por eso, es incluir no solamente el análisis técnico, sino también legal y financiero. Entonces, les consideramos y les recomendamos que tienen que incluir el reporte de la inspección de la obra, la revisión del expediente técnico y la revisión de documentación relacionada a su ejecución y la verificación de las partidas de obras faltantes. Algo es importante es que si la entidad cuenta con informes que hayan sido emitidos o contratados previamente a la publicación del decreto de urgencia o del DL, que con antigüedad no mayor a 6 meses, continúa con el procedimiento de reactivación, pero claro, se enmarca ya dentro de este DL o de DL 1486 para tener todas las facilidades. Con respecto a la supervisión de obras paralizadas, como les comentaba, lo que te permite este decreto legislativo y también el decreto de urgencia es que ustedes puedan evaluar el estado del contrato de supervisor. Entonces, y hacer las modificaciones si en caso sea necesario. Si el contrato está vigente, entonces ustedes pueden tener el trabajo, continuar con ese supervisor, obviamente teniendo las modificaciones que ya hemos visto que va a tener. Entonces se mantiene el servicio con las modificaciones contractuales. Si el supervisor no acepta o no se pronuncia, no quiere ser parte justamente de la reactivación, se puede optar por resolver el contrato. Si el contrato de supervisión no está vigente, aquí es importante, te da dos opciones. El designar al inspector o contratar al supervisor de manera directa o también puede hacerlo por proceso de selección. Entonces, el procedimiento se puede realizar en paralelo al paso 8, puesto que con la aprobación del expediente técnico de saldo de obra se puede estimar el perfil de servicio de
de supervisión. Algo que es muy importante, y sí agradeceré que sí tomen en consideración ello, es que esta información sí tiene que estar registrada y tiene que registrarlo en el banco de inversiones. Aquí le hemos indicado dónde está el enlace, dónde pueden ubicarlo y obviamente para proceder al registro se deberá hacer clic con la pestaña de registro de obras paralizadas en la sección de ejecución y hay justamente hemos creado un link para que entre solamente a la parte de obras paralizadas. Aquí lo que van a entrar es ya el inventario de las inversiones con obras paralizadas y ahí es importante registrar el código único para poder agregar a la obra. Cuando se visualice ya el registro de obra, ahí va a proceder a dar el detalle y los campos que pueden registrar. Es importante entender que si no se encuentra la unidad ejecutora, se va a mostrar un mensaje de error. Y ahí, por favor, deberán coordinar con la unidad formuladora para que la asignación de la misma. Y en caso requieran también apoyo, nos pueden comunicar. Luego se tiene que realizar, claro, si esto es para el caso de una obra. Si tienen más obras paralizadas, entonces se deberá registrar en la siguiente ventana y así proceder. Recuerden que este registro tiene que ser hasta el 31 de julio del 2020. Y aquí es importante que la UEI podrá actualizar el inventario de obras paralizadas y también, en caso corresponde, podrá eliminar o agregar. Pero es hasta el 31 de julio. Posterior al registro de las obras paralizadas, es importante entender que, como decía el decreto legislativo y el decreto de urgencia, tienen que registrar también el informe situacional. Y para ello hemos creado un icono para el cual ustedes pueden incorporar. Y finalmente, ya cuando hagan toda la agregación, ya se procederá a hacer el check para que indiquen que ya está el informe de estado situacional. Con respecto ya al tema de priorización, ustedes tienen hasta el 31 de diciembre para poder registrar la resolución de aprobación de la lista priorizada. Entonces, aquí es importante que hagan esa incorporación y también hemos preparado un link para que ustedes puedan agregar y puedan hacer la resolución, pueden incorporar la resolución de aprobación de lista priorizada. Finalmente, todas las inversiones consignadas en la resolución de aprobación de lista priorizada deben ser registradas en el inventario. Y, obviamente, una vez que haya el inventario, lo que procederá es que una vez has hecho el expediente técnico de saldo de obra, esto debe registrarse en el formato 8 para poder visualizar cuáles son los componentes que van a realizar y cómo para culminar la obra. Bueno, eso es todo. Dejo a Miluska para que continuemos con la presentación. Muchas gracias, Rocío. Con tu presentación hemos visto el procedimiento que deben seguir los operadores para reactivar las obras paralizadas antes de la emergencia sanitaria. A continuación, para profundizar en los temas vinculados al rol de la Contraloría General, en el control de los procesos de reactivación de obras paralizadas, le cedo la palabra a Armando Olarte Herrero, subgerente de desarrollo del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Adelante, Armando. Gracias, Miluska. Bueno, agradeciendo primeramente la invitación del MEF, vamos a comentarle un poco cómo la Contraloría está asumiendo el encargo, ¿no?, para el proceso de control en la reactivación de las obras paralizadas. Brevemente quiero comentarles un poco, el nuevo rol de la Contraloría ya no está enfocado en sancionar, en identificar responsabilidades, ¿no?, que definitivamente tenemos que hacerlo, ¿no?, pero lo que estamos priorizando es en lo que llamamos nosotros el control simultáneo y principalmente el control concurrente, que por definición es un acompañamiento en los procesos que se llevan a cabo en las entidades. Y la finalidad es contribuir al logro de los objetivos de la gestión mediante la identificación de situaciones adversas que se le va indicando al titular, ¿no?, para que él las pueda superar.
Y en el caso de las obras paralizadas, tenemos que tener acá en cuenta dos cosas, ¿no? Uno es que las obras que están en este estado no es pues responsabilidad del titular actual. Es decir, los titulares han llegado a la entidad, a la institución, y han encontrado algunas obras que por motivos, en la mayoría de los casos, ¿no? De gestiones anteriores, han llegado al estado en el cual nosotros le decimos que estas obras están paralizadas, y lo que se busca con esta reactivación es que los titulares, la gestión actual, pues se involucre en reactivar dichas obras, ¿no? Entonces, cuando la Contraloría llegue en este proceso de acompañamiento, de inicio no va a ver hacia atrás, no va a ver el por qué, no es acá nuestra intención ver por qué esas obras se paralizaron, qué originó, quiénes son los responsables de esta paralización, sino más bien va a ver qué mecanismos se están implementando en la entidad para asegurar que de aquí en adelante, una vez que las obras estén reactivadas, logren su fin, no logren su objetivo, dentro, obviamente, de los parámetros que se han establecido, ¿no? Regresando un poco, ¿cuáles son los encargos que tenemos como Contraloría? Primero, hacer un análisis, ¿no? ¿Cuáles de las obras que se están reactivando la Contraloría va a intervenir, ¿no? O sea, se identifica cuáles de aquellas la Contraloría va a intervenir, y la modalidad elegida es el control concurrente, ¿no? Como les explicaba, el control concurrente debido a que es la modalidad de control que le permite a la Contraloría hacer un acompañamiento y alertar oportunamente a la gestión acerca de riesgos en los que podría incurrir para que ellos puedan levantar dichos riesgos, ¿no? Bueno, asimismo, bueno, nos encarga de realizar el control concurrente, y en el caso de que la entidad decida reactivar la obra bajo la modalidad de administración directa, bueno, esta entidad pues deberá presentar un informe costo-beneficio a la Contraloría, ¿no? Ahora, hay un área especializada en la Contraloría, es la sugerencia y seguimiento del Sistema Nacional de Control, y tiene el encargo de apoyar y hacer un seguimiento al adecuado registro de estas obras, bueno, en este caso el InvierTP, pero la Contraloría tiene un portal, la web del Infobras, que básicamente en este proceso de obras paralizadas es una réplica de lo que las entidades, los operadores registran en el InvierTP. Entonces, esta unidad orgánica ha propuesto, como quiera que se dé hacer un informe del estado situacional de las obras que van a ser reactivadas, se ha preparado un modelo de informes para que las entidades lo tomen, ¿no? Y este modelo está colgado en la página web del Infobras, para que las entidades de ahí lo puedan descargar. Asimismo, se hace un seguimiento a las obras que están inventariadas. Y bueno, hacemos una revisión quincenal y al interior hacemos un seguimiento, ¿no? Y se comunica a las entidades en caso se identifique que algunos registros, algunos campos estuvieran faltando, ¿no? Asimismo, se ha dedicado un equipo. Este equipo está a cargo del señor Roger Puelles, está su correo y está su anexo, el 1164, y estamos prestos a atender cualquier duda, cualquier consulta que la entidad tenga, ¿no? Sobre cualquier etapa del procedimiento de la reactivación de la obra paralizada. Ok, hablaba del control concurrente, ¿no? Para realizar el control concurrente, que en realidad aplica a cualquier proceso que se lleve a cabo en la administración pública, la Contraloría está facultada a realizar estos servicios de control concurrente, ¿no? Que es básicamente, se identifica a lo largo, en este caso, digamos, asociado a lo que es la ejecución de obras, se identifica a lo largo de todo el proyecto de ejecución de la obra aquellas etapas o aquellos momentos, perdón, que nosotros le llamamos hitos, en los cuales es pertinente que la Contraloría se haga presente, ¿no? Esta presencia puede ser física, o incluso nosotros podemos tener por digamos, la facultad de la interoperabilidad, podemos acceder a diversos sistemas administrativos y ver también, ir monitoreando, ¿no? Los avances en las obras. En el caso particular de las obras reactivadas, las obras paralizadas, se han definido de inicio, ojo, todavía esto estamos trabajándolo, dado que todavía no tenemos, obviamente, ningún proceso de control concurrente a una obra paralizada, reiniciada, ¿no? Pero el primer hito que estamos determinando es en
el informe situacional, ¿no? Bueno, luego viene pues en la secuencia los términos de referencia del expediente técnico, un hito para revisar la calidad de este expediente técnico, luego para ver las bases de la obra, la buena pro, etcétera, y para llegar finalmente a la liquidación y al informe final, ¿no? Entonces, para cada uno de estos hitos, como le explicaba, la Contraloría identifica riesgos. Aquellos riesgos en los cuales pueden, si se activan estos riesgos, pueden incurrir en las entidades. Entonces, la identificación de estos riesgos nos permiten ir alertando a la entidad en este acompañamiento que, como les indicaba, se realiza, ¿no? El control concurrente. Y como ejemplo, si tomamos 3 de los hitos, el adelanto, la ejecución de la obra y el avance físico-financiero, se han identificado estos riesgos, ¿no? Que están descritos por cada uno de los hitos planteados. Por ejemplo, si estamos en el momento del cual se desembolsa el adelanto, se corre el riesgo, pues, de que no se ejecute la compra de materiales de manera oportuna, o que haya compra de materiales con atrasos, o que haya deficiente supervisión, deficiente calidad en los materiales, ¿no? Estos riesgos identificados se van verificando en cada momento que la Contraloría se hace presente en la entidad, y de identificarse alguno de ellos, se alerta al titular. Se alerta al titular para que este titular implemente las medidas correctivas y pueda evitar caer en posibles irregularidades a futuro, ¿no? En el caso de la ejecución de la obra, por ejemplo, hay un riesgo en la modificación del contrato sin incumplimiento de formalidades o incumplimiento de condiciones para el inicio de la obra, o finalmente la imprevisión de factores estacionales, ¿no? Que no dejan previsto aquellos factores estacionales. Y si vamos, por ejemplo, al avance físico-financiero, en este hito, pues nosotros podemos verificar los atrasos en los plazos de ejecución, o también hay un riesgo de que haya un ineficiente manejo en las ampliaciones de plazo. Recuerden que la Contraloría interviene cuando hay solicitudes de ampliaciones de plazo por parte de la entidad, bueno, de acuerdo a los porcentajes establecidos por ley, ¿no? O la utilización de materiales de menor calidad, adicionales de obra en exceso, en el cual también la Contraloría tiene participación, por ejemplo, deficiente conformidad de avance de obra por meta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos riesgos que se han identificado y que están asociados a cada hito son los que la Contraloría va verificando en este proceso de acompañamiento, como le indica, ¿no? Y ya está definido que aquella obra en la cual la Contraloría inicia un proceso de control concurrente, la Contraloría acompaña desde el inicio hasta el final. Es decir, de manera, con cierta frecuencia que se determina, como les indicaba, de acuerdo al tamaño o al tiempo de duración de la obra. Pueden ser visitas trimestrales, pueden ser visitas semestrales, visitas mensuales, para ir alertando a los titulares, ¿no? Hablamos pues del Infobras. El Infobras nosotros es un sistema que lo mantenemos ya algunos años en la Contraloría, y en este caso estamos ahí replicando la información que las entidades registran en el INVERTP, ¿no? Como se explicó en la presentación anterior. Y acá, por ejemplo, les quería mostrar, este es un corte que se hizo al 6 de mayo del año 2020, este año, ¿no? Al 6 de mayo. Entonces, hemos identificado que en el inventario de obras públicas involucradas en el proceso de obras paralizadas, hay 183 entidades que han registrado que tienen obras paralizadas a nivel nacional. De estas 183 entidades, son 25 del gobierno nacional, 21 entidades del gobierno regional, 137 entidades de gobiernos locales, ¿no? En total, las 183 entidades han registrado como paralizadas a 395 obras, y con un nivel de avance físico, bueno, igual o superior al 50%, ¿no? Reportadas del año 2012. De estas 395 obras, 80 pertenecen a entidades de gobierno nacional, 85 a entidades de gobierno regional, 230, a obras de entidades de gobierno local. Y finalmente, 67 de estas obras están registradas como por administración directa, es decir, se reactivarían bajo la modalidad de administración directa. 326 de ellas están por contrata, bueno, y 2 por otras modalidades, ¿no?
En cuanto a los montos de inversión, 187 millones están involucrados en la inversión de obras por administración directa, 3.071 millones, 3.071 millones en la inversión por contrata, ¿no? Quería comentarles acá, aprovechando la oportunidad, un poco la mirada que tiene la Contraloría. Vamos a ceñirnos a lo que son obras paralizadas, ¿no? Pero en general, la Contraloría, en su rol de ejercer el control gubernamental, se vale mucho en la actualidad del control social. La Contraloría ha implementado un sistema de control a través de monitores, más que monitor, alerta, ¿no? A través de monitores ciudadanos. Y tenemos alcance a nivel nacional. En todos los distritos, prácticamente, en las provincias por lo menos sí, y en la gran mayoría de los distritos, a nivel nacional, tenemos presencia de monitores, que son ciudadanos que han sido capacitados por nosotros para que puedan alertar, para que nosotros nos hagamos presentes y traslademos esas alertas a las entidades, ¿no? Para que corrijan aquellas situaciones adversas que se pueden estar presentando. Entonces, también la Contraloría puede acceder al CIAF, puede ver ejecuciones financieras, a través del Infobras, las entidades registran sus avances físicos de las obras, podemos hacer consistencias de datos de todo lo que está registrado en el Infobras, ¿no? Y todo pensando en el ciudadano, ¿no? Que es el fin último de la administración pública. Las entidades hacen su registro y todo con el acompañamiento de la Contraloría, pensando pues en el bienestar del ciudadano. Y para concluir, acerca de este inventario que hemos hecho, quería mostrarles, ¿no? De las 395 obras registradas, acá se muestra por nivel regional, ¿no? Por ejemplo, Ancash ha registrado 51 obras, ¿no? Cajamarca 45, así Tacna 2, Ucayali 5, ¿no? Tumbes 5 también. Y otro dato que también quería mencionarles es en cuanto a los montos, ¿no? En las obras tenemos pues identificados básicamente dos montos, ¿no? El monto de la inversión total de la obra que según se ha registrado y el monto que ha sido ejecutado a la fecha en la cual se ha hecho el corte, ¿no? Entonces tenemos estos montos, por ejemplo, por gobierno nacional, 365 millones como monto ejecutado y la inversión prevista son 516 millones, ¿no? De la misma manera para el gobierno regional y para el gobierno local, ¿no? Eso es lo que queríamos mostrarles. Esto es un histórico, ¿no? Lo que se tiene registrado en el sistema de Infobras. Y finalmente, ya acá termina la presentación, agradeciendo una vez más la invitación, pero sí recalcarles, ¿no? El rol de la Contraloría. Entendemos que históricamente hemos sido vistos, pues, como los detectives, ¿no? Como los que estamos para hacer, identificar responsabilidades, para buscar culpables, ¿no? Aunque la Contraloría no puede sancionar ya por el momento, estamos tratando de recuperar esa potestad sancionadora para responsabilidades administrativas, pero nuestro rol en la actualidad es más de acompañar. La idea es de que ustedes, operadores, se sientan que están acompañados por Contraloría. La idea es de que las obras, una vez que han iniciado, pues culminen, ¿no? Porque si no, el afectado es el ciudadano, y somos todos los afectados al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería transmitirles. Estamos prestos a apoyarles en lo que ustedes vean por conveniente, al correo y el anexo que les mencioné hace un momento. Y bueno, y una vez más, agradecer la invitación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miluzca. Muchas gracias, Armando, por tu presentación, que creo que ha quedado bastante claro cuál es el rol de la Contraloría, cómo acompañar a los operadores para el tema de la reactivación de las obras paralizadas. Antes de pasar al bloque de preguntas, quiero comentarles que hemos recibido varias preguntas respecto a la reactivación general de obras paralizadas por la emergencia sanitaria y esta conferencia que se ha dado el viernes pasado. La mayoría de sus preguntas están siendo respondidas en la página del MEF en Capacitaciones 2020. Tenemos una serie de preguntas que son recurrentes y nosotras las estamos respondiendo a través de la página. Esto en coordinación con el OCE. También recordarles, como ya les he dicho antes, que la grabación de esta conferencia la van a encontrar en el canal de YouTube para poder aclarar todas sus dudas. A continuación, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta conferencia
Tenemos 7 preguntas seleccionadas. Hemos agregado una porque hemos visto que hay una que es muy recurrente, que vamos a atender también el día de hoy. Entonces, la primera pregunta está dirigida para Rocío Béjar, directora general de la DGPMI, del MEF, y es la siguiente. Este procedimiento se aplica a todas las obras que se encontraban en suspensión por otra causal antes de la cuarentena y aquellas obras culminadas en proceso de recepción. ¿Se podrían incorporar estas obras paralizadas por la cuarentena al alcance del DU 008? Si no, entonces, ¿cuál es el procedimiento para estas obras? Adelante, Rocío. ¿Qué tal? Es muy importante, gracias Miluska, es muy importante entender que este procedimiento lo que te indica es que tienen que ser obras paralizadas con contrato vigente que no han tenido ejecución física durante 3 meses. Entonces, si ha habido una suspensión antes del COVID que durante 3 meses no ha habido ejecución física, sí podría ser parte en el marco de estos decretos. Pero es importante tener la fecha de corte. La fecha de corte es 10 de mayo, cuando salió el decreto legislativo 1486. Con respecto a la pregunta de la parte de los procesos de recepción, eso es importante entender que en proceso de recepción lo que sí está enmarcado en la ley de contrataciones. Entonces, si existe un tema, una controversia, algún problema, sí es necesario enmarcarlo en la ley de contrataciones que sí te da un procedimiento en la fase de recepción. Este decreto es más en la fase de ejecución, entonces no es la recepción. Y ahí sí les agradecería, si tienen alguna duda con respecto a la fase de recepción, contactarse con la OCE o con la Dirección General de Abastecimiento, y para ello también nosotros podemos hacer como el canal para poder resolver esa duda, pero es por caso específico. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Continúo entonces con la siguiente pregunta. Es sobre el control concurrente. ¿Cuál es la ventaja de que la reactivación de obras paralizadas se dé con control concurrente? ¿En qué tipos de obras se recomienda más? Armando, te doy pase. Ok, gracias. Bueno, como indiqué anteriormente, por definición, el control concurrente, en este caso aplicado a la ejecución de obras, está orientado a acompañar el proceso de ejecución de dichas obras, ¿no? Con un equipo de control especializado, multidisciplinario, y a través del cual va a permitir identificar aquellas situaciones adversas que podrían afectar el logro de los objetivos del proyecto. Estas situaciones adversas son comunicadas a los titulares de la entidad para que tomen las acciones que correspondan, ¿no? Y permitan superar estas situaciones. Nuevamente hacemos hincapié, la finalidad del control concurrente es contribuir a que la entidad ejecutora, con nuestro acompañamiento, el acompañamiento de la Contraloría, logre que el proyecto cumpla con los plazos en tiempos, a la calidad a la que fue programada y cuyos costos fueron establecidos, ¿no? Quiere decir que los recursos sean aplicados óptimamente. El control concurrente no tiene un carácter punitivo, sino más bien, a través del acompañamiento, justamente busca que las entidades logren sus propósitos, ¿no? Que es el nuevo enfoque de control de la Contraloría. Y con relación a la segunda parte, ¿no? Indica en qué tipos de obras se recomienda más. En realidad el control concurrente aplica a cualquier tipo de obras, pero dado los costos en los que incurrimos y el tiempo en el que se incurre, le dije, se acompaña toda la obra, puede ser proyectos de 1 año o más, su beneficio mayor se ve en obras de gran envergadura o con características técnicas más especializadas, más complejas, ¿no? Pensando en los beneficios que recibe el ciudadano. Gracias, Miluska. Gracias, Armando. Creo que queda clara la respuesta a la consulta. La siguiente pregunta está referida a temas de financiamiento y es la siguiente. ¿Se va a dar financiamiento adicional para la activación de obras paralizadas? ¿Los sectores pueden transferir para financiar estas obras? ¿Cuál es el procedimiento para reasignar el financiamiento a las obras paralizadas que serían reactivadas? Esta pregunta es bastante recurrente y la vamos a absolver el día de hoy. Rocío, te doy paso. Gracias. Lo que dicen los decretos es que efectivamente para poder reactivar se tiene que hacer en el marco
o, mejor dicho, con el presupuesto de cada institución. No obstante, la ley de presupuesto sí da mecanismos de cómo financiar. Entonces, sí es muy importante entender que nosotros para evaluar como Ministerio de Economía y Finanzas estas opciones, sí es necesario que ustedes registren la información. Entonces, ahorita nosotros estamos teniendo solamente un grupo bien limitado de cuáles han registrado en el DU. Ahora con el DL hemos ampliado el plazo. Es muy, muy importante que ustedes registren para nosotros dimensionar justamente la necesidad. Sin embargo, sí es importante entender es que aquí con respecto a qué pasa si una obra, por ejemplo, tuvo un convenio, ¿no? Con un sector. Entonces, ahí es importante porque efectivamente el convenio quizás ya se resolvió y ahí nosotros vamos a mapear también cuáles son del inventario que ustedes están indicando, cuáles han tenido anteriormente convenio para nosotros también poder hacer un diálogo con los sectores para ver también cómo podríamos abordar. Pero acá, con respecto al financiamiento, creo que es importante dar el mensaje que tienen que registrar la información para nosotros poder mapear cuánto es, de cuánta problemática estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Continuamos entonces con la cuarta pregunta. Esta pregunta está relacionada a temas de procedimientos para la participación de la Contraloría, entonces Armando nos va a ayudar con la respuesta. Es la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para lograr que la Contraloría haga el control concurrente de la reactivación de la obra paralizada? ¿Se envía una solicitud a la Contraloría o a la OSI? ¿Hay plazos para que respondan? ¿Se puede continuar con la obra y los procesos aun cuando la Contraloría no haya contestado la solicitud? ¿O se recomienda esperar a que inicie el control concurrente? Armando, te doy paso. Sí, gracias. Bueno, la Contraloría en este caso, como en otros, no actúa a solicitud de la entidad. Es decir, en el marco de nuestras facultades, la Contraloría identifica y prioriza cuáles son las obras en las que va a intervenir. Una vez que identifica la obra, se pone en contacto con la entidad, la notifica y le indica cuáles son, bueno, le notifica, ¿no? Cuáles son los costos de dicha intervención. Estos costos están pues orientados principalmente, y de ser necesarios, a la contratación de especialistas, ¿no? Personal especializado, equipos necesarios y los gastos para la operación. Y también está establecido que estos costos no deben de exceder el 2% del total de la ejecución. Con relación si se puede continuar con la obra y los procesos aun cuando la Contraloría no haya contestado, como les decía, la Contraloría no actúa reactivamente, ¿no? Sino la participación de la Contraloría a través del control concurrente no tiene un carácter vinculante. Podemos ir como podemos no ir, básicamente por nuestra capacidad operativa, ¿no? Pero lo que sí, una vez que se identifica la obra, esta obra va a ser acompañada, su reactivación desde el inicio hasta el fin, ¿no? Es decir, la entidad debe de continuar básicamente con la ejecución de la obra, ¿no? Gracias, Milú. Ok, perfecto, Armando. Entonces continuamos. La quinta pregunta tiene que ver con los registros en el Banco de Inversiones y el SYSCOBIT, ¿no? Es el proceso nuevo que hemos adoptado para el tema de la reactivación de las obras. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se necesita realizar algún registro en el SYSCOBIT o en el Banco de Inversiones para realizar o continuar el informe de estado situacional en una obra paralizada? Rocío, te doy pase. Acá es muy importante entender que hay dos marcos, ¿no? Uno es cuando la obra paralizada por COVID, que fue la presentación de la semana pasada, y otra es cuando es la obra paralizada antes del COVID, que es justamente lo que se refiere al decreto de urgencia 008 y lo amplía el decreto legislativo 1486. Entonces, con respecto ya al SYSCOBIT, el SYSCOBIT lo que te permite es el reinicio de actividades para poder ingresar a la obra, poder iniciar la ejecución. Y con respecto ya al informe situacional, claro, si la entidad tiene que ingresar a revisar, a ir a la obra para poder justamente ver la parte técnica, sí es importante es que ingrese en la empresa jurídica. En este caso, la entidad es la empresa jurídica, o mejor digo, la entidad jurídica, la persona jurídica que tiene que registrar
para que tomar medidas para que su personal pueda ingresar a la obra. Pero eso es de manera general, no tiene que ser por cada obra que vaya a identificar como obra realizada. Con respecto ya al banco de inversiones, efectivamente, todas las obras que se van a enmarcar en esta decreto de urgencia 008 y obviamente la amplía el 1486, sí tienen que estar registradas en el banco de inversiones y por eso le hemos indicado cuáles son los pasos a seguir. Eso es lo que así haría como la distinción para que se entienda que son dos procesos, ¿no? Una cosa es el decreto de urgencia 008 y las obras paralizadas antes del COVID, y otra cosa es las obras paralizadas por el COVID. Y ahí sí hay todo un procedimiento que también lo hemos explicado, y la necesidad es ampliar el cronograma y aceptar también, obviamente, las modificaciones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rocío. Entonces continuamos ya con la última pregunta, la sexta pregunta, es sobre la decisión de reactivar una obra mediante administración directa. Tenemos muchas consultas acerca de las obras de administración directa y esta consulta está referida a eso. Entonces hago la consulta. ¿Qué consideraciones se deben tener para el análisis de costo-beneficio si las entidades deciden reactivar sus obras con administración directa? ¿Qué verifica la Contraloría en estos casos? Te doy el pase, Armando. Sí, gracias. Bueno, como se indica en el decreto de urgencia, a la Contraloría pues le tocaría verificar que la entidad cuenta con la capacidad técnica para dirigir la ejecución de la obra, ¿no? Y debe determinarse claramente que la administración directa es la modalidad más eficiente para garantizar la culminación de dicha obra. ¿Qué cosas tocaría revisar, no? Bueno, si hablamos pues de un proyecto, hay 3 elementos que deben tenerse siempre en cuenta, ¿no? Relacionados al tiempo, al costo y a la calidad del proyecto. En lo que se refiere al tiempo, debe precisarse claramente que la entidad dispone de capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas que se han previsto en los plazos en los cuales han sido planificados, ¿no? Si hablamos del costo, bueno, la entidad obviamente debe contar con la asignación presupuestal y debe mostrar claramente, eso sí, ¿no?, que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa debe ser igual o menor al presupuesto base, ¿no?, una vez deducida la utilidad. Y esto va a ser finalmente verificado cuando se liquide la obra, ¿no? Y si hablamos de calidad de la obra, bueno, debe contarse pues con el personal técnico y administrativo, así como los equipos necesarios que aseguren dicha calidad. Adicionalmente, debe contar o designar a una unidad orgánica que sea responsable de cautelar la supervisión de la obra, ¿no? Y para esto, pues, también debe asegurar que va a designar a un ingeniero residente o a un ingeniero inspector, ¿no?, dependiendo del costo de la obra. Y esta persona debe presentar mensualmente un avance o un informe, ¿no?, sobre el avance físico valorizado de dicha obra, ¿no? Básicamente son los 3 conceptos que involucran a un proyecto y son los que estaría verificando en la Contraloría en dicho informe de análisis costo-beneficio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la participación de ambos, de Armando y de Rocío. Damos cierre ya a la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos los que se han conectado y han estado en línea. Recordarles también que esta conferencia va a estar colgada en la página de YouTube del MEF. Asimismo, todas las consultas que hemos ido recibiendo y que hemos visto el día de hoy han estado haciendo a través de la transmisión en vivo, van a ser respondidas a través de la página del MEF en la parte de capacitaciones 2020. Les agradecemos a todos y por favor estén conectados porque vamos a seguir con el ciclo de conferencias en estas semanas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.